Shalom y bendiciones, amados hermanos. Parashá 7, Vayetse. Significado: y salió. Fecha: 23 al 29 de noviembre del 2025. Lectura: Génesis capítulo 28, versículo 10 al capítulo 32, versículo 2. Haftará, Oseas, capítulo 12, versículo 13 al capítulo 14, versículo 9. Brit Hadashah, Juan, capítulo 1, versículo 1 al 51. Y Hebreos, capítulo 12, versículo 5 al 11. Vayetse, cuando Dios despierta el llamado interior y te hace atravesar hacia lo que aún no ves. Abar, el verbo hebreo que despierta movimiento espiritual. La parashá comienza diciendo: y salió Jacob. Génesis capítulo 28, versículo 10. En la Torá, salir nunca es un acto accidental. Está conectado con la raíz hebrea abar, que significa pasar, atravesar, cruzar, transicionar, moverse hacia una condición nueva. Cada vez que esta raíz aparece, revela que Dios mismo está impulsando un cambio. Israel cruza el Jordán por mandato divino. Josué capítulo 1, versículo 2. Dios promete acompañar al creyente cuando atraviese las aguas. Isaías capítulo 43, versículo 2. Abraham es llamado a salir sin saber a dónde va. Génesis capítulo 12, versículo 1. Y Jacob sale hacia una nueva etapa que él no comprende. Génesis capítulo 28, versículo 10. El llamado de Dios siempre involucra movimiento. Ningún hijo de Dios permanece donde fue encontrado. Cuando el Eterno inicia su obra, despierta en el hombre una necesidad interior de avanzar hacia algo que aún no ve. Josué capítulo 1, versículo 2. Isaías capítulo 43, versículo 2. Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis capítulo 28, versículo 10. La noche de Jacob, donde comienza el llamado de Dios. Jacob huye por su vida. Ha perdido su hogar, su seguridad, su sentido de pertenencia. La Torá dice que llega a un lugar sin nombre, como si su vida hubiese perdido identidad. Ese anonimato refleja su estado interno. En esta oscuridad, Dios decide comenzar a tratar con él. La historia bíblica muestra que los llamados divinos frecuentemente nacen en la noche del alma. Moisés en el desierto, Samuel en la noche, David fuera de la mirada de todos, Elías después de huir, los discípulos en medio de sus tareas. Dios encuentra al hombre cuando se queda sin apoyos. Allí comienza el proceso donde se revela el propósito que aún no puede entender. Génesis capítulo 27, versículo 41 al 45. Génesis capítulo 28, versículo 10 y 11.
Salmo 139, versículos 7 al 12. La escalera, cuando la oración abre el tránsito entre el cielo y la tierra. En el momento más vulnerable de Jacob, Dios le muestra una escalera que une la tierra con el cielo. Lo primero que la Torá señala es que los ángeles suben antes de bajar. Este detalle revela que las oraciones, clamores y anhelos del hombre ascienden primero y luego desciende la respuesta divina. La Biblia refuerza esta idea cuando muestra que las oraciones suben ante Dios como incienso. Apocalipsis capítulo 8, versículo 4. Este tránsito entre cielo y tierra es un avar espiritual. El hombre clama, los ángeles ascienden, el cielo responde. Yeshua declara ser esa escalera. Juan capítulo 1, versículo 51. El mediador que conecta las dimensiones. Todo hijo de Dios que está en una transición debe saber que ninguna noche es tan oscura que impida a Dios descender para encontrarse con Él. Génesis capítulo 28, versículo 12 y 13. Juan capítulo 1, versículo 51. Salmo 91, versículo 11. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 y 4. La voz divina que sostiene al que atraviesa. Luego de la visión, Dios habla directamente a Jacob. Sus palabras contienen 4 pilares del llamado divino. Presencia, yo estoy contigo. Protección, te guardaré. Fidelidad, no te dejaré. Y cumplimiento, haré lo que te he prometido. Dios habla en el momento donde Jacob no tiene estabilidad emocional, económica ni familiar. La palabra divina precede al cambio visible. En toda la Biblia, la promesa se declara antes de manifestarse. Quien atraviesa etapas de confusión debe reconocer que la voz de Dios es más firme que las circunstancias. Génesis capítulo 28, versículo 13 al 15, Hebreos capítulo 13, versículo 5, Josué capítulo 1, versículo 9. El pozo, el lugar donde Dios redirige la historia. Los pozos en la Biblia son lugares estratégicos de encuentro y destino. Allí, Eliezer encuentra a Rebeca, Moisés a Ziporá, y Yeshua se revela a la mujer samaritana. Jacob llega a un pozo sin saber que ese será el escenario que marcará su vida futura. Allí aparece Raquel y su historia cambia. Nada de eso lo planificó Jacob. Dios ordena los encuentros decisivos en momentos donde el hombre solo intenta seguir adelante. Para quienes sienten un llamado, esta es una verdad profunda. Los momentos de mayor transformación no se planifican, se encuentran en el camino preparado por el Eterno. Génesis capítulo 29, versículo 1 al 12. Génesis capítulo 24, versículo 10 al 27. Juan capítulo 4, versículo 6 al 26. Labán, el taller donde Dios moldea al hombre interior. La casa de Labán es el lugar donde Jacob es procesado. Allí experimenta engaño,
injusticia, dolor y espera, pero también aprende paciencia, integridad y discernimiento. Labán no es un obstáculo, es una herramienta. A través de él, Dios pule el carácter de Jacob. Todo hijo de Dios pasa por personas que Dios utiliza para formar su interior. Estas experiencias no destruyen, preparan, no atrasan, profundizan. Son parte del lavar interno que transforma el corazón para sostener la promesa. Génesis capítulo 29, versículo 15 al 30. Génesis 30. Proverbios capítulo 29, versículo 17. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 11. Raquel, el silencio de Dios que forma la esperanza. Raquel desea tener hijos y no puede. Suplica, clama, se angustia, pero el cielo guarda silencio durante años. Cuando el tiempo llega, la Torá dice: y se acordó Dios de Raquel. No es que Dios la olvidó, es que llegó el momento adecuado. El silencio de Dios no es ausencia, es maduración. La fe crece en los espacios donde parece que nada ocurre. Los llamados más profundos se desarrollan en temporadas donde Dios no responde rápidamente, para que lo que viene pueda sostenerse con un corazón maduro. Génesis capítulo 30, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 30, versículo 22. Salmo 13. Habacuc capítulo 2, versículo 3. Los rebaños. Dios cruza lo sobrenatural a lo natural. Las técnicas de Jacob para multiplicar los rebaños parecen humanas, pero él mismo explica que siguió una visión que recibió de un ángel. Esto revela un principio espiritual. Los milagros auténticos descansan sobre revelación, no sobre habilidad humana. Jacob obra en lo natural, Dios obra en lo sobrenatural. En todo llamado llega un punto donde la intervención divina rompe cualquier límite humano. Cuando Dios está guiando un proceso, los resultados nunca son proporcionales al esfuerzo, sino a la palabra recibida. Bases bíblicas. Génesis capítulo 30, versículo 37 al 43. Génesis capítulo 31, versículo 10 al 12. Juan capítulo 5, versículo 19. La huida final, cuando Dios cierra el camino del opresor. Labán persigue a Jacob para detener su avance, pero Dios interviene antes de que pueda alcanzarlo, ordenándole no tocarlo. Dios establece un límite divino. Ninguna fuerza humana puede revertir lo que Dios ya decidió completar. Cuando el Eterno determina que la transición ha terminado, ni la oposición, ni la envidia, ni la manipulación pueden detener el avance de un hijo suyo. El camino queda sellado por la protección divina. Génesis capítulo 31, versículo 17 al 24. Isaías capítulo 54, versículo 17. Salmo 91, versículo 1 al 7.
Mahanaín, la visión que se revela al final del camino. Después de atravesar todo el proceso, Jacob ve ángeles que se acercan para recibirlo. Ellos siempre habían estado allí, pero ahora se manifiestan. Mahanaín significa 2 campamentos, revelando que el hombre no caminó solo, el cielo caminó con él. Quien atraviesa con Dios descubre, al final de su trayecto, que cada paso fue acompañado por la presencia divina, incluso cuando no la percibía. Génesis capítulo 32, versículo 1 y 2. Salmo 34, versículo 7. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Reflexión. Quien siente un llamado divino descubre que su camino nunca inicia con claridad, sino con una salida. El llamado no nace en la comodidad, sino en el movimiento. Dios no se revela cuando todo está ordenado, sino cuando el corazón se encuentra en transición. La vida de Jacob enseña que Dios despierta el propósito en medio de noches, silencios, encuentros inesperados, resistencias, pruebas y momentos donde pareciera que nada tiene sentido. Pero en todo ese recorrido, Dios habla, sostiene, forma, guía y abre camino. La transición no es señal de abandono, es señal de elección. El hombre que atraviesa un proceso con Dios termina viendo lo que siempre estuvo acompañándolo, aunque no lo percibía. Así como Jacob llegó a Mahanaín, 2 campamentos, todo hijo de Dios que continúa caminando descubrirá tarde o temprano que no caminaba solo. Dios estuvo allí, en la salida en la noche, en el pozo, en la casa de Labán, en los silencios, en los esfuerzos, en las luchas y en cada etapa del camino. La Parashá Vayexé revela que la vida espiritual no consiste solamente en llegar, sino en atravesar con Dios, y quien atraviesa con Él inevitablemente llega al destino para el cual fue llamado desde el principio. Shabbat Shalom, reposo y paz, amados hermanos, hasta un próximo encuentro, Dios mediante. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.